En este ejercicio queremos calcular los valores de la variable x tal que este triángulo ABC sea un triángulo rectángulo. Y la propuesta es la siguiente, que sea rectángulo en el punto C. Quiere decir entonces, si él va a ser rectángulo en el vértice C, en C habrá un ángulo recto, un ángulo de 90 grados. Recuerden que si el triángulo es rectángulo, entonces se va a cumplir el teorema de Pitágoras. Quiere decir, en este triángulo, al ser rectángulo, el lado opuesto a C, que es el ángulo, en este caso 90 grados, sería nuestra hipotenusa. Y entonces los otros dos lados serían para nosotros los catetos. Quiere decir, si el triángulo es rectángulo en un ángulo, entonces el lado que está opuesto frente a él es la hipotenusa y los dos otros lados son los catetos. Esto es lo que tenemos en cuanto a un triángulo rectángulo. Y lo que me piden precisamente, repito, es determinar los valores de x tales que este triángulo sea rectángulo. Entonces, si él va a ser rectángulo, debe cumplir el teorema de Pitágoras. Y debe cumplirse entonces que el cuadrado de la longitud de la hipotenusa, recuerden que se escribe C2, o sea, cuadrado de la longitud de la hipotenusa, debe ser igual a la suma de los cuadrados de sus dos catetos, siendo C, en este caso, la hipotenusa, y en C, entonces, que esté el ángulo de 90 grados. ¿Quién va a ser en este caso la hipotenusa? Sería el lado AB, que sería en este caso, vamos a escribirlo, sería AB elevado al cuadrado, debe ser igual al lado AC, que es un cateto, al cuadrado, más el lado B, que sería en este caso BC. Y aquí tendríamos planteado el teorema de Pitágoras en este triángulo para que sea rectángulo. Vamos a sustituir porque no conozco dos de los tres valores de los lados. Conozco el lado BC, que mide 4, pero los otros dos están en función del logaritmo. Vamos a escribirlo. La hipotenusa es logaritmo, logaritmo en base 2, cuyo argumento es 4x. Esto es lo que tengo. Y este logaritmo, que es C, quedaría elevado al cuadrado. O sea, C, que es AB al cuadrado, debe ser igual a AC. AC es el cateto que tiene longitud logaritmo en base 2 de x. Y este logaritmo debe estar elevado al cuadrado, ya que es un cateto al cuadrado, más. Y el otro cateto me lo dan en este ejercicio, que es igual a 4. Y aquí tengo entonces el teorema de Pitágoras, repito, para este triángulo específico. Esta ecuación entonces sería el cuadrado de hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Y me queda en función del logaritmo, que es decir, es una ecuación logarítmica. Aquí tengo el logaritmo cuadrado de esta expresión, o sea, cuadrado de esta expresión. Y como es el cuadrado, entonces podríamos hacer lo siguiente. Aquí tengo 4x y sabemos que en el logaritmo de un producto es la suma de los logaritmos. O sea, logaritmo en base 2 de 4 y logaritmo de x en base 2. O sea, el logaritmo de un producto es la suma de los logaritmos. O sea, el logaritmo de dos bases, mantengo la base, que sería 2 el logaritmo, y lo que hago es multiplicar los argumentos, 4 por x, 4x. Y a la derecha podría representar esta expresión. Logaritmo en base 2 de x al cuadrado sería el logaritmo al cuadrado de x en base 2 más y 4 al cuadrado es 16. Aquí tengo logaritmo por logaritmo porque está al cuadrado, por eso escribo logaritmo al cuadrado. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Tenemos un binomio al cuadrado, ya que este logaritmo de un producto lo escribí como la suma del logaritmo. ¿Y cómo se desarrolla esta expresión? Como un trinomio cuadrado perfecto. Y lo escribiríamos como el cuadrado del primero, o sea, logaritmo de x en base 2 al cuadrado, más el duplo del primero, que es el logaritmo de x en base 2, por el segundo, que es el logaritmo del 2 base 4, más el logaritmo en base 2 de 4 elevado al cuadrado. Esto es lo que tengo para el miembro izquierdo. El cuadrado del primero más el duplo primero por segundo, más el cuadrado del segundo. Igual. Y aquí tendríamos logaritmo al cuadrado, vamos a escribir logaritmo al cuadrado de x en base 2 más 16. Vamos a desarrollar un poco entonces nuestra izquierda. Aquí tendríamos logaritmo en base 2 de x elevado al cuadrado, porque está al cuadrado, más 2 logaritmo de x en base 2 por... ¿Y quién es el logaritmo de 4 en base 2? Vamos a recordar aquí. Logaritmo de 4 en base 2
podemos representarlo. Este 4 lo puedo escribir como 2 elevado al cuadrado. Y cuando el exponente, en este caso es una potencia, sabemos que pasa adelante el logaritmo, me quedaría el logaritmo de 2 en base 2, que es igual a 1. Por lo tanto, esto daría 2. Es decir, esta expresión, logaritmo de 4 en base 2, no es más que 2. Esto quedaría multiplicado, más. Aquí quedaría, ¿quién es el logaritmo de 2 en base 2? Es 2. Nos quedaría 2 elevado al cuadrado. Igual, aquí nos quedaría el logaritmo en base 2 de x al cuadrado más 16. Vamos a hacer lo siguiente. Aquí tengo el logaritmo y vamos a representarlo al cuadrado en base 2 de x. Y aquí también, como están ambos miembros, los podremos simplificar, ya que son iguales. Se cancelan. Y nos quedaría entonces aquí 2 por 2, nos quedaría 4 veces el logaritmo de x en base 2. O sea, sumando este que está aquí, el producto. 2 logaritmos de x en base 2 por 2, daría 4 logaritmos de x en base 2. Más 4 sería igual, en este caso, a 16. Ya que los logaritmos que están al cuadrado, como son semejantes, lo hemos cancelado. Vamos entonces a despejar el logaritmo. Nos quedaría aquí 4 logaritmos de x en base 2 igual 16 menos 4, restando 4 a los miembros, nos quedaría 4 logaritmos de x en base 2 igual a 12. Y aquí podemos despejar, vamos a dividir la ecuación por 4 para poder dividir, en este caso simplificar. Y me quedaría logaritmo de x en base 2 igual a 3, ya que sería 4 entre 4 a 1 y 2 entre 4 a 3. Y aquí podría aplicar la definición. Si el logaritmo de x en base 2 es igual a 3, entonces x es igual a la base elevado a la respuesta, que es 3. Y esto nos daría 8. Es decir, x vale 8. 8 sería la respuesta de esa ecuación logarítmica. Ahora, si x vale 8, entonces ¿qué va a pasar? Si x vale 8, tendríamos aquí logaritmo en base 2 de 2. Base 2 de 4 por x, pero x vale 8. Esto daría 32. ¿Qué puedo hacer con el 32? Escribirlo como 2 elevado a la 5. Y esto daría 5, ya que el logaritmo en base 2 es 1. Por 5 sería 5. Es decir, este lado, si x vale 8, este lado vale 5. Este vale 4. Y este valdría entonces logaritmo en base 2 de 2, que sería en este caso igual a en base 2 de 8, equivale a 8. Logaritmo de 8 en base 2, que sería logaritmo en base 2 de 2 a la 3, que es el 8, y daría 3. Es decir, los lados del triángulo ABC serían AB, que sería la hipotenusa, mediría 5, en este caso, unidades. El lado AC, que es un cateto, mediría 3, y el otro cateto, que sería BC, mediría 4, ya que 5, 4 y 3 son números pitagóricos. 5 al cuadrado es 25, 3 al cuadrado es 16, es 9, 4 al cuadrado es 16, 16 más 9, 25, y me queda 25 por 25, es decir, que cumple el teorema de Pitágoras con 3, con 4 como cateto y como con 5 con la hipotenusa. Espero lo hayan entendido cómo representar, cómo hallar los valores para que un triángulo sea rectángulo en función de los lados, en este caso expresado como logaritmo, llevando una ecuación logarítmica y resolviendo la misma. Espero lo hayan entendido, les haya gustado, les sirva para sus estudios. Gracias, suscríbanse, nos vemos en nuestro próximo video.